Constanza Lamarque, que es abogada, es perfiladora criminal. Gracias, Constanza, por estar aquí con nosotros. Se nos abren muchas preguntas, por supuesto. En las últimas horas, insisto con esta idea, porque es algo que está incluso el fiscal viendo qué hace con esto. Se empezó a hablar de la posibilidad de que el asesinato de Diego haya ocurrido en el contexto de un ataque sexual. No sabemos todavía de quién hacia quién, si había más personas en esa casa, pero aparece como posibilidad a partir del análisis que hace Alicia Cross aquí en el piso y también de un compañero de colegio que dice había situaciones de cierta violencia sexual vinculadas a ese grupo. ¿A vos cómo te suena, Constanza, esto en función de lo que objetivamente conocemos, que es la escena donde ocurrió el asesinato, por lo menos se encontró el cadáver, la escena y lo que rodeó la desaparición de Diego? ¿Cómo lo lees vos? Bueno, desde el perfilamiento criminal nunca hay que descartar ninguna hipótesis. La realidad es que podía llegar a ser que hubiese algún contexto de relación emocional, no voy a decir sexual, en donde algo en ese momento precipitó y se cometió el crimen. A ver, podemos nosotros decir que, bueno, también el contexto de los años 80, familias que por ahí con tradición alemana eran, no sé, más estrictas. Hay todo un contexto que se podría investigar, pero que no es irrisorio. Claro, yo pensaba en esta situación. Si Christian Graf realmente cometió el crimen de Diego Fernández Lima y lo enterró en el jardín de su propia casa, es dable pensar que alguien más de la casa se haya enterado de esto. Digo, una operación de hacer un enterramiento de un cuerpo en un jardín, uno imagina la tierra removida al día siguiente, una tarea que tiene que haber demandado bastante tiempo. Claro, no puede pasar desapercibido. Mover un cuerpo por el jardín, mínimo, más allá del momento del ataque, supongamos que estaban solos, pero después el movimiento del cuerpo, y uno pensaría, bueno, quizás había un secreto que tapar por lado de la familia que vivía en esa casa. Algo que a sus ojos fuera vergonzoso o que quisieran tapar. Todo este contexto ayuda a pensar en una situación vinculada a esto y no en un robo, no en una pelea del momento. Yo la teoría del robo la descarto. Me da la sensación de que incluso tampoco descartaría la presencia de un tercero en el crimen. O sea, llega el padre por ahí y toma la decisión y no es Christian. Lo que sí se puede ver también es esta sensación de pacto de silencio, porque cuando se escucha a la hermana o se lee la declaración de la hermana, exactamente dice lo mismo que Christian. Claro, que se instaló una versión oficial y se repite. Exactamente. Entonces no sería descabellado que existiese un pacto de silencio para preservar la familia. A ver, te vamos a pedir, Constanza, que te quedes con nosotros, por supuesto, porque vamos a sumar a esta charla a Mario Vignolo, que es perito forense, que también se suma vía Zoom, para charlar y analizar, ¿no? A ver, ¿qué se ve con los elementos que hay? Eso es lo que nos preguntamos. Obviamente, esto que para nosotros es una crónica periodística casi de película, porque desde que comenzó este caso decimos esto parece el guión de una película, todo, cómo se han dado las cosas. Para ustedes, quizás también esta escena y esta metodología habla y da respuestas que nosotros no podemos ver. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas tardes, un gusto estar con ustedes. ¿Y qué ves vos con los elementos que hay? Mirá, hay muchos elementos que ojalá se hubieran investigado en su momento de forma diferente, hoy han cambiado mucho las cosas, pero esta es una causa que si se hubiera investigado en la desaparición. Está bien que era una época donde había desapariciones forzadas, donde había ya menos, pero había sectas también, como las sigue habiendo, pero si se hubiera investigado como un caso común, como muchos casos en los que uno interviene en diferido, posiblemente se podría haber llegado a algo. Siempre se intenta investigar el entorno. Si decía que iba a la casa de un amigo, podrían haber buscado todos los amigos, todo. Ahora, como decía Edmond Lockhart, el tiempo que pasa es la verdad que huye. Y acá huyó la verdad, pero miren lo que es, no sé si es la divina providencia, la casualidad, que están escarbando ahí y justo faltaban 10 centímetros y en los 10 centímetros que amplían la excavación aparecen estos huesos, como que si estaban destinados a aparecer. Y también hay algo importante
del aspecto del punto de vista criminológico, que este muchacho cuando empezaron a escarbar decía, sí, ahí hubo una iglesia, enterraron a un cura, como una actitud, bueno, sin juzgar a nadie, pero como una actitud ya defensiva, explicativa, y sí no hay dudas que a él lo matan de esta puñalada, que pueden haber sido más, lo que no hay partes blandas, pero sí, gracias a Dios, hay una muesca en una costilla, y seguramente tuvo un shock hipovolémico, cardíaco, y después seguramente en la inexperiencia se intentó desmembrarlo, cosa que es muy difícil si uno no es un experto, y quemando los libros lo deben haber querido enterrar. Lo que sí puede haberlo hecho una sola persona, pueden haber sido más, puede haberlo enterrado una sola persona, uno no sabe el contexto, pero se puede investigar si hay familiares vivos, porque por ahí el chico estaba solo y dijo, me puse a hacer una quinta, porque siempre uno, si tuvo el que lo hizo, la fortaleza para estar 40 años callado, tiene la fortaleza para ocultar cualquier cosa. Mario, lo que sí tenemos... Sí. No, te ¿Sí? hago una consulta con respecto a esto que estás diciendo sobre la herida. Si bien el cuerpo, tantos años, no tiene partes blandas, estamos hablando de una herida que se ve en una costilla, puede no haber sido la causa de muerte, sí hubo una puñalada que es en la cuarta costilla del lado derecho. ¿A ustedes este tipo de herida, qué les dice? Una puñalada en la cuarta costilla del lado derecho es muy posible. El corazón está en una zona central tirado hacia la izquierda, normalmente, salvo una destrocardia. Pero el callado de la aorta pega la vuelta hacia atrás y viene por el centro. Yo he visto muchas puñaladas del lado derecho y hay que ver la dirección de la puñalada, si va de afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, pero normalmente esa es una puñalada que lesiona la arteria aorta o el callado de la aorta y produce una muerte prácticamente instantánea por un shock hipovolémico. El hecho de que haya una lesión o una puñalada casi certera en el cuarto espacio intercostal nos está hablando de una lesión del árbol cardíaco, o sea, de corazón y grandes vasos. Claro. El acto criminal no habla solamente del asesino, sino el modo de ocultamiento también habla del asesino. ¿Por qué digo esto? Y se lo traslado también a Constanza, además de Viñolo. No lo ocultaron en el fondo, a un costado, donde no se veía, sino a un costado de la casa, pegado a la otra vivienda, antes había una ligustrina, como para también tenerlo ahí vigilado. Como que nadie, no sé, quisiera hacer algo de la misma familia, digo, ¿no? Suponiendo que no todos lo sabían, porque también puede ser entre dos personas de esa familia para ocultárselo a la propia. Entonces digo, ¿habla para ustedes justamente de un hecho criminal con estas características, de un criminal que fue del momento y lo quiso ocultar para sacárselo de encima, pero tenerlo vigilado? Sí, perdón, Constanza, no sé, pues, yo creo que esto es algo que no hubo premeditación, algo que surgió en el momento, por eso fue algo que surgió en el momento, sea por lo que fuere. También se está hablando mucho de la sexualidad. En estos momentos, ocurriera ahora, diríamos que está relacionado con las drogas. En esa época no. Tampoco buscar como móvil siempre culpar a la víctima, porque ahora se habla de las conductas sexuales y todo eso, que pueden o no ser, si son buenos para la investigación, bienvenidos sean. Pero cuando vemos esta improvisación de querer descuartizarlo, ver que no podía, es una forma de una descuartización reduccional. Todos esos descuartizamientos que vemos en Latinoamérica, en México, son vinculares, son para vincular el delito con alguien. Los descuartizamientos que vemos acá son generalmente para reducir a alguien, para hacerlo desaparecer. Seguramente no pudieron, es más, no es fácil, salvo que sea un experto, y bueno, buscaron enterrarlo. Cerca de una ligustrina creo que es un lugar acorde, y puede ser una sola persona, pueden ser más también, ahora, más de Mario, dos yo no creo, porque un secreto de 40 años entre más de dos es muy difícil. Te voy a trasladar algo que está en nuestra cabeza hace 48 horas, que lo venimos pensando, pero en realidad es porque uno piensa con otra mente, ¿no? Pero digo, si yo, en vez de, tengo una pelea que termina con la muerte de una persona, o llamás a la policía o ocultás el cuerpo. Bueno, acá se decidió ocultar el cuerpo. Claramente querían lograr la impunidad en este crimen. Ponele que de urgencia yo lo tengo que enterrar en una ligustrina a 60 centímetros. Lo que nos sorprendía es que en todos estos 41 años no haya pasado por la cabeza de quien llevó adelante este plan
hacer un pozo, Sí. retirar los huesos, y esto sí Exacto. que era el crimen perfecto. Lamentablemente, o sea, por suerte no ocurrió, agradecemos que no ocurrió, pero pensando No. en la mente de un criminal que quiere buscar la impunidad, ¿cómo se explica que en estos 41 años no hayan perfeccionado, si se quiere, este plan? Es cierto eso. Yo tuve un caso de Vicky Junco hace unos 10, 15 años, de una chica que la matan, el padrastro y la madre la entierran en el patio y hacían marchas de silencio pidiendo que aparezca, y en una de las marchas de silencio el padre la desentierra y la entierra fuera de la ciudad, que pudimos, como le habían echado cal, pudimos relacionar el enterramiento primario y el secundario por la alcalinidad de la tierra. Fue una investigación muy interesante. Pero es lógico lo que estás pensando, pero a veces no es lo mismo en un lugar descampado que ahí en una zona Urbana, sí. más poblada, y a veces la inexperiencia. Lo que sí, yo siempre con los fiscales hablo, yo soy psiquiatra y criminólogo también, siempre les digo, cuando hay alguien que mató y no es un asesino, en 48 horas, 72 horas se quiebra, no puede vivir con eso. Sí, Ahora quiero Mario, pasar Un psicópata o alguien no se va a quebrar nunca, pero si vos o yo matamos, que creo que somos medianamente normales, no podríamos vivir. Yo, si no es en el momento, después te entregaría. Mario, pero también pienso en ese momento de desenterrar el cuerpo, ¿no? Y estar frente a esa víctima Sí. que uno mismo o la persona que fue mató, el significado también, porque debe ser fuerte también ver ese cuerpo. Sí, señor, muy buena la apreciación. Yo vi un caso donde había habido un homicidio también muy resonante, y que cuando yo voy al velatorio, supuestamente la habían matado a la chica unos ladrones, y el fiscal me llama y dice, mira, que hay sospechas del esposo. Y yo fui, lo saludo, le doy el beso de Judas, y los amigos me dicen, pobre, no se acercó al cajón. Y vos sabés que el acercarse al cajón es como este desenterramiento, volver a enfrentarse con la cruda realidad, y subliminalmente estás pensando que te va a señalar el muerto te va a mirar. Claro. Entonces, muy buena esa Es la apreciación. culpa, Porque a la veces, culpa. Sí, Es ser cuando- señalado claro, una por vez la que lo víctima. tapaste es muy difícil destaparlo por la culpa, por la relación, por el temor. apersonarse nuevamente con esa persona Sí, que le quitaste la revivirlo. vida. Quiero Sí, escuchar sí, a es como Constanza sobre revivir este punto, todo. Mario, para Constanza, que nos des tu punto de vista sobre esto mismo que planteaba Sole, que es cómo alguien es capaz de vivir 41 años con ese secreto y no tomar ninguna medida al respecto. Bueno, para eso ocultar. fue lo primero que me llamó la atención de este caso. Pero yo te voy a tirar otra hipótesis. ¿Qué pasa si él no se quería deshacer del cuerpo? Porque existe también esa posibilidad de que en algún punto haya un elemento psicológico en el cual él quería tener control y posesión de la víctima. Pero ¿por qué sería? O sea, que no deshacerse del elemento que te puede inculpar. Lo que pasa es que Incriminar, sí. o sea, el asesino claramente se sintió muy cómodo al haberlo enterrado en su casa. O sea, era su lugar seguro. Lo tenés vigilado. Lo tenés vigilado Claro. continuamente. Pero estamos yendo un paso más allá, Dios. estamos yendo a una persona que sigue pensando todos los días de su vida en el crimen que cometió y que quiere tener a la víctima cerca. Digo, que hay un vínculo previo que a él lo lleva a querer tener ahí el cadáver a disposición. Es una hipótesis que yo no descartaría. Y si fuese el presunto sospechoso del que se está hablando, es una persona que jamás se mudó Nunca del se lugar. O Sí, sea, eso puede ser para garantizar que no se descubra el cuerpo. Pero además hay algo que llama la atención, es que no se llevaron, al parecer, ningún objeto de los que tenía Diego, sobre todo este reloj que era tan caro y tan preciado. ¿Esto cómo lo podés leer? A ver, la realidad es que cualquier elemento que uno se lleva y no desecha es un riesgo alto. Y el otro tema es que, por ejemplo, en esa época ese reloj no lo tenía todo el mundo. Entonces podría llegar a llamar la atención. Claro, como que el asesino lo sabía. Pero vos aparte te deshaces de todo. O sea, todo Sí. es desintegrarlo, tirarlo al río, lo que hacen los Pero asesinos, acá se los quedó con delincuentes. todo, digo, no encima, pero se lo Hay- quedó en la hay dos casa, Mario. posibilidades. Una puede ser un fetiche, pero la otra es que en la desesperación, porque también puede haber sido que este fue un homicidio que no fue premeditado, bueno, ocurrió y ahí nadie está en su sano juicio como para Claro. empezar a elucubrar todo. Lo entierro entero porque de paso, gracias a eso también se encuentran todos los huesos juntos, sin compactar porque se enterró vestido, Sí. estaba la medalla, el Todo. reloj, Corbata. Todo. que nos, El reloj, nos- que nos fue ubica en clave la para época, identificarlo. todas esas cosas hicieron que el ADN sea
un valor agregado en todo esto. Mario, pero esto sí. ayudó muchísimo. A ver, estos son lo que se llaman los objetos asociados a lo que es este cuerpo que se encuentra. Y yo lo que me preguntaba era si alguno de estos objetos no eran de la víctima, de Diego, si podría haber quedado algo del asesino. Esto no se puede saber hasta que la familia reconozca los objetos, pero a ver, el asesino siempre deja algo, este es un principio también de la criminología, siempre deja algo en la víctima. ¿Se puede llegar a determinar en algún momento esto? Sí, pero es cierto, todas estas cosas secundarias, hay de suma y de resta, cosas que se lleva el asesino y lo pueden vincular o cosas que deja el asesino. En este caso, bueno, hay una medalla que era de él, hay 2 o 3 cosas que eran de él, el reloj que era de él. Del asesino podríamos tener, no que dejó sus iniciales o algo, podría haber pelos, podría haber cosas o restos biológicos que con el tiempo sería muy difícil de vincular. Es más, así los encontraron, él podría decir, él venía siempre a mi casa. Sí, en el caso de que se encuentre un cadáver mucho más rápidamente, es fácil, es común que encontremos restos agregados de suma o de resta, pero en este caso es mucho más difícil. Ojalá hubiera algo. Hemos visto casos donde se le cayó el documento a alguien y con el miedo, con el susto, lo dejó. Pero lo que pasa es que pasaron 41 años, pasó el tiempo, pasó la acción de la tierra, de la naturaleza, digo... Exacto, hay un montón de fenómenos que... Todo es muy difícil. Constanza, ¿es posible que una persona mate una vez y en 41 años no vuelva a atacar a nadie, no agreda a nadie, no se meta con nadie, no tenga ningún conflicto con la ley? Sí, porque uno tiene en la cabeza de, bueno, asesinaste, sos un asesino. Y vas a tener, si no sos reprimido, no recibís la sanción, vas a reproducir este tipo de conductas. ¿Es posible que nunca más haya hecho nada el que mató a Diego? Sí, por supuesto. Incluso hay estudios que dicen que cualquier persona es capaz de matar ante una determinada situación límite. Yo creo que hubo un desborde emocional acá, muy fuerte, y bueno, y cometió el crimen y luego quedó ahí. No volvió a... Coincido. ¿Coincidís vos, Mario? Perdón, ¿qué es un desborde emocional muy fuerte para entenderlo? ¿Tiene que ver con la sexualidad o no? No. Ah, está bien, para aclararlo. No, yo he trabajado en el servicio penitenciario y después como psiquiatra forense hace 35 años que hago pericia a asesinos, violadores. Y yo cuando trabajaba en la cárcel siempre decía, la mayoría de los que mataron no son homicidas, son personas que mataron por un estado emocional especial, como bien explica Constanza, que no necesariamente el estado ese puede ser odio, ira, muchas veces miedo también, pero los asesinos peligrosos son los asesinos, no digo seriales, los asesinos múltiples o el asesino que matan en ocasión de otro delito. Muchos asesinos son personas que mataron una sola vez y no van a volver a matar y a lo mejor son mucho más buenos que nosotros, más allá de que lo que cometieron es horroroso, ¿no es cierto? Yo coincido con Constanza en eso, ¿no? Y este yo creo que debe ser un caso así, porque con el tiempo la persona que cometió esto seguramente hubiera vuelto a delinquir y por ahí se lo hubiera podido relacionar con este homicidio, que no era homicidio hasta el momento, pero sí, por su relación se podría haber investigado. Y me pregunto a los dos, ¿cómo sigue esto para la justicia? Eso es lo que quería, ya te dejo, Javi. ¿Cómo sigue? ¿Cuál es el capítulo que falta? Si yo tengo, por ejemplo, encuentro elementos me parece que ya están los elementos, por lo menos para interrogar a la familia Graf, existen porque el cuerpo fue hallado en esa casa. ¿Se hace un peritaje? ¿Se les hace algún tipo de test particular que pueda llegar a hacerlos quebrar y contar la verdad en caso de que sean ellos? ¿Cuál es la parte que se viene? A ver, la realidad es que todo pinta ser un crimen perfecto, pero sí es cierto que por ahí, a través de pericias psicológicas, alguno puede llegar a quebrarse, por ahí el más débil, si es que hay una connivencia familiar, ¿no? Si no, si la persona no muestra señales de decir la verdad o qué pasó, y no. Vos decís que no hay camino. Vos, Mario, ¿conocés alguna herramienta? Vos sos psiquiatra, has hecho muchas pericias forenses. Sí. También primero sabemos que se pueden negar los acusados, pero
¿Vos creés que teniendo sentado adelante al verdadero autor del crimen de Diego, saldría eso de una pericia psiquiátrica? Mirá, yo en algo voy a disentir, que no es un crimen perfecto, es una investigación imperfecta. Si bien tiene el aspecto de un crimen perfecto, pero los crímenes perfectos casi que no existen. En realidad no investigaron nada. Son Mario. investigadores, pero por eso, investigación imperfecta. Nada. Y hoy se está investigando bien, pero por este hallazgo casual. Yo creo que en una pericia psiquiátrica, en entrevistas, esta persona sospechada, que hay otras cosas vinculantes, sin tampoco acusar, pero esta persona sospechada, cuando estaban escarbando, dice, acá trajeron tierra una vez. Tres Había una iglesia y hipótesis, enterraron un que era cura. una iglesia y era un con cura, que era un establo y era un Sí, caballo, o que trajeron claro. tierra y vino con la tierra del cuerpo. Exacto, había una actitud defensiva previo al encuentro del cadáver y después la reforzó. Entonces, desgraciadamente por la prescribilidad, la prescripción es casi imposible que se llegue a una condena. Lo más importante es materializar el luto para la familia, porque una familia, esto te lo digo por experiencia, no hay luto sin materializar la pérdida, porque si no siempre una madre se muere pensando en que algún día va a aparecer, y ojalá hubieran aparecido, pero cuando no aparecen es mucho más triste. Entonces ahí recién pueden materializar. Ahora, la persona que lo hizo, está bien, en 40 años puede haber hecho unos mecanismos de defensa tremendos. Mario, pero ante una buena pericia es muy posible que se detecte. No que se llegue a hacer justicia, pero que por lo menos es verdad. Tal vez esa persona haya muerto. También puede ser. ¿Y sabes por qué lo digo? ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay un dato que es importante. Yo me pongo ahora del otro lado, desde la investigación lo digo, ¿no? Y si fue un acto de defensa, supongamos, ¿no? Porque también lo hacen los investigadores esto. Una discusión, una pelea, y Diego, tratando de matar o ahorcar o lo que sea, supongamos a Cristian, sale el padre en su defensa, le clava un cuchillo para sacárselo de encima a su hijo y lo terminan matando. Estoy inventando, pero también es dentro de las distintas hipótesis que hay en un contexto de 41 años. ¿Por qué te digo esto? Y lo entierran, tal vez en el mismo momento, tal vez horas más tarde, qué sé yo. Porque estaban seguros ellos de que Diego no le había contado a nadie que iba a la casa de los Graf. Porque lo primero que iban a hacer es, no aparece, vamos a lo de los Graf, y si nos dijo que iba a ir a la casa. Y sin embargo Diego no contó que fue a lo de los Graf. ¿Entendés a lo que voy? Sí, eso es verdad. No sé, a lo mejor contó y en 41 años se olvidaron o no. Pero pero la mamá... nadie pudo acercarse a donde No, pero la mamá nadie sabía, dijo ¿verdad? que no, nunca Claro. le dijo voy a la casa de un amigo. Y el papá Sí, llevaba sí. una investigación, digo, el No, papá Tal cual. lo hubiera tenido registrado. no pasaron esos 41 años porque ellos automáticamente van a hacer la denuncia. Ella recordaba, era muy fresco y Claro. sabía que no, que ella incluso hasta decía, ¿por qué no le pregunté? Exacto. Pero ¿A bueno, dónde iba exactamente? ¿a dónde iba? Exacto. Como que él dijo, me Sí, voy sí. a lo de un amigo y se fue a lo del amigo. Exacto, ¿y sabes por qué hago esto, todo esto? Es De cierto por ahí, eso, tal sí, vez sí. sea el padre, haya sido el padre, no lo sé. ¿Podemos escuchar de pronto a Sol? Sí, dale. Ayer, bueno, nuestra compañera, nuestra colega Mercedes Ninzi, lo interceptó, viste, a Graf, cuando entraba. Y le hizo una pregunta, directo de, sos el asesino de Diego, qué sé yo. Y en el medio de eso, yo lo estoy adelantando para que le presten atención solamente a esta palabra. Papá, dijo, que no tenía nada que ver con la pregunta, miren. Y acá de la llegaba Cristian